John Silence Radio. Hola, ¿qué tal amigos de John Silence Radio? Estamos en una nueva entrega de este magazine, de esta revista radiofónica, en la cual pues abordamos diferentes noticias del mundo del terror y del misterio. Les envío muchos saludos a todos nuestros radioescuchas que están aquí presentes. Gracias por dejarme acompañarte en donde quiera que te encuentres. Les mando también muchas buenas vibras por esta circunstancia que se está viviendo pues tan complicada, pero pues hay que tratar de tener una actitud positiva. A mí me cuesta mucho trabajo porque soy demasiado negativo, pero trataré y estoy tratando de tener un cambio, ¿no? Para que todo sea distinto. Pues bien, les voy a hablar de Silent Hill una vez más, después de 859,000 programas en los cuales he hablado de esta franquicia que está basada en un videojuego de por allá de 1999, más o menos, pero bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de esta circunstancia. ¿Por qué tenemos que hablar de Silent Hill? Pues porque ya me di cuenta que pronto va a haber una competencia increíble por un juego para la nueva consola que es Xbox Series X y la nueva consola que viene de PlayStation. Van a competir juegos con creativos que participaron en esta saga de Silent Hill. Unos de un lado y otros de otro. O sea, va a estar increíble. Vamos a hablar un poquito de cómo y por qué y qué es Silent Hill. Bueno. Ustedes tal vez no tengan la experiencia porque algunos radioescuchas que tenemos no conocen de videojuegos. Piensan que nada más es estar ahí disparando y matándose y gritando y emocionándose. No. Hay muchos tipos de juegos y muchas modalidades. Y por allá de 1999, la super ultra poderosísima consola y famosa consola PlayStation sacó a la luz un juego llamado Silent Hill. ¿De qué se trata Silent Hill? Silent Hill le dio un giro muy grande al terror. Y es que, por ejemplo, les voy a poner ahorita un ejemplo un poco absurdo. Conocemos que hay gente que se emborracha con cerveza, ¿no? Y conocemos que hay gente que se emborracha con vinos finos. Y mucha gente se emborracha solo por emborracharse. Pero otros se emborrachan porque disfrutan el vino, ¿no? Más o menos así es el terror. Actualmente estamos como invadidos por generaciones nuevas, las cuales no comprenden la magnitud del cine, ni tampoco perciben el delicioso sabor de las películas de terror. Simplemente están esperando tener una emoción intensa, lo cual no es completamente relacionado a algún producto de terror, ya sea videojuego, película, serie. No siempre es así, el terror no siempre es así, a veces es muy lento, a veces se va conformando, a veces es muy sutil y a veces toca fibras sensibles de nuestros nervios, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos. Así es Silent Hill. Silent Hill fue muy interesante y fue fuera de lo normal en esa época donde lo famoso era Resident Evil y donde lo famoso eran los Gun Survivor y de primera persona y de andarse matando y Silent Hill no fue así. Silent Hill es un juego de terror muy contemplativo. Quienes no hayan jugado videojuegos, déjenme les explico que jugar esta clase de juegos es como viajar. De verdad entras mucho a la historia porque es muy compleja. Los personajes son muy complejos, no te dicen desde un principio quiénes son. Tienes que ir resolviendo puzzles, tienes que ir resolviendo misterios en el lugar que te encuentras. Y además estás en un lugar que no sabes ni por qué rayos está así. El juego comienza con que tú vas en tu auto
en un jeep con tu hija y de pronto tienes un accidente. Y el juego comienza en que tú despiertas y estás tratando de buscar a tu hija. No sabes dónde está. De repente ves que se aleja corriendo del auto y en esta circunstancia tan difícil que es un padre buscando a su hija después de un accidente automovilístico en un pueblo desconocido y aparentemente abandonado, comienza la historia. Ese pueblo se llama Silent Hill. Y vas descubriendo poco a poco misterios que se van desarrollando en todos y los diversos Silent Hill, como es Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, The Room, y después vinieron otros tipos de Silent Hill. Una cuestión muy importante de este juego es la música. La música que llevó a cabo el compositor Akira Yamaoka, que va a participar actualmente en el videojuego de The Medium, que parece ser, les voy a adelantar, va a ser la competencia del nuevo Silent Hill que va a sacar PlayStation. Imagínense, ese Silent Hill no va a tener a Akira Yamaoka, sin embargo va a tener el nombre de la franquicia Silent Hill, pero The Medium va a tener a Akira Yamaoka, que es uno de los participantes más interesantes y famosos en esta franquicia de videojuegos porque su música es excepcional. De verdad es excepcional. Es como trip hop. ¿Conoces la música trip hop? Por ejemplo, tenemos un grupo muy famoso que se llama Portishead. Es como música melancólica, un poco depresiva, tiene un toque como popero y como rockerón, ¿no? Es muy bonita. Y además tiene música como ambiental, como un new age sintético también oscuro. Esta música se combina con un ambiente nebuloso y melancólico y que te da una sensación de desolación. Entonces tú pasas horas en ese juego caminando en un pueblo abandonado, investigando dónde está tu hija, con esa música, con ese sonido de desolación, con ese ambiente de abandono, y de pronto salen monstruos y la música se transforma y se hace más estridente y más oscura a veces solo se ven a lo lejos como fantasmas, a veces solo se ven imágenes que aparecen frente a ti sin ningún motivo aparente, pero de pronto suena una sirena, como una sirena de tornado, y entonces todo el pueblo se oscurece como si anocheciera en 5 segundos y se vuelve demoníaco, se llena de monstruos. La sirena vuelve a sonar y vuelve a su estado de letargo, en el cual el pueblo está completamente en neblina y abandonado. Es una locura, es increíble, a mí me gusta mucho ese juego, y hablar de la historia de Silent Hill nos va a llevar muchos minutos y programas que ya he hecho al respecto, pero para que tengamos un marco teórico de esta situación, Silent Hill trata de una secta de religiosos fanáticos que están en ese pueblo y que ocasionaron su propia destrucción. En ese pueblo, esa secta que creía adorar a Dios, en realidad estaba adorando a un demonio. Entonces, intentaron matar a una niña que se llama Alessa, porque Alessa, según la película, porque también hay una adaptación cinematográfica, no tenía padre, era hija de una madre soltera y eso la posicionaba en una circunstancia de ser ella el producto de un pecado, ¿no? Entonces la queman a Alessa, pero Alessa no muere. No muere porque se ocasiona un incendio en ese hotel donde la queman. Entonces la logran rescatar y la esconden en un hospital en el sótano, pues para que los medios de comunicación no descubrieran la secta que está en Silent Hill, que por cierto esta secta también está relacionada a sustancias psicotrópicas, o sea, muchas circunstancias ahí que oscurecen toda esa circunstancia en el pueblo, ¿no? Pero Alessa no se muere, está en el hospital, por supuesto que está moribunda, está muy grave, tiene quemaduras de 3er grado, está sola, se siente completamente triste porque su madre fue quien la entregó a la secta, ¿no? Aunque después la madre se arrepiente, ¿no? Pero resulta que en ese momento se le aparece el demonio Samael, que es el que tiene el control de esa secta, y le dice que se puede vengar de todos ellos si hace un trato con él. Entonces ya ella decide hacer el trato con él y todas las pesadillas que tiene Alessa se vuelven reales en ese pueblo. Empieza a morir mucha gente, ese pueblo, por los gases que emanan, que por supuesto también dicen que está basado en un pueblo real que se llama Centralia, que existió en Estados Unidos, actualmente ya no existe. En Centralia había unas minas de carbón que se incendiaron y se siguen incendiando en el subsuelo. Entonces el pueblo de Centralia tuvo que haber sido abandonado y según de ahí se basaron para crear Silent Hill. Pero Silent Hill es de japoneses. Lo más padre es que está basado en historias de Estados Unidos y está cimentado en un pueblo de Carolina del Norte que es Silent Hill. Entonces me gusta mucho que tiene un ambiente muy gringo, ¿no? Muy yankee.
aunque la historia es japonesa o el videojuego fue creado en Japón. Pues resulta que ya ese pueblo se hace como un limbo. No está ni aquí ni allá. Por ejemplo, si tú vas a Silent Hill no ves nada, pero con el tiempo de estar en ese momento, tal vez tu cuerpo y tu alma se vayan a ir a parar a la dimensión donde actualmente se encuentra Silent Hill y donde los supuestos sobrevivientes de la secta siguen venerando a ese demonio para salir de el apocalipsis. Ellos piensan que están en un apocalipsis. Silent Hill no se puede escapar de ahí porque tiene como acantilados muy grandes en todo a su alrededor. Y a ese pueblo tú caíste buscando a tu hija. De eso se trata la historia. Y tienes que enfrentar a algunos personajes de la secta que están ahí. Y tienes que enfrentar también a ciertos demonios o criaturas bizarras, humanoides, que tienen representaciones en la psique del protagonista. Por ejemplo, hay varios Silent Hill, hay muchos Silent Hill. Y en cada Silent Hill el protagonista tiene como un problema mental. Y los monstruos que salen en el juego están relacionados al problema mental que tiene. Por ejemplo, en Silent Hill 2, James Sunderland va a Silent Hill a buscar a su esposa. Aunque su esposa murió hace 3 años de cáncer, él recibió una carta de que su esposa se encuentra en ese lugar. Entonces él, con la esperanza de encontrarla o de descubrir el misterio de por qué recibió esa carta del puño y letra de su esposa cuando ella ya había muerto, pues él va a Silent Hill. Y todos los monstruos que salen en Silent Hill tienen figuras femeninas sufriendo en relación al trauma que tiene por haber perdido a su esposa y a la complejidad de la historia, porque realmente él no perdió a su esposa, él mató a su esposa, pero su inconsciente borró esa escena porque su esposa estaba muriendo de cáncer de una forma muy triste, muy grave, muy dolorosa. Entonces él decide asfixiarla con la almohada, pero él no lo recuerda. Entonces Silent Hill sirve para eso también, para regresar sus culpas a las personas, confrontarlos a su verdadero problema y supuestamente solucionarlos, aunque realmente muy pocas personas salen de Silent Hill. Digamos que es una especie de infiernito donde por algún motivo desafortunado los protagonistas caen ahí y entonces se tienen que enfrentar a la circunstancia que está en ese lugar. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando Y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento. El planeta te necesita. haz el bien. Esta cuarentena no te aburras en casa, tenemos un montón de audiorelatos en este canal, cuentos de terror y de misterio completamente ambientados que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar con los audífonos puestos y las luces apagadas para que sientas más miedo. Puedes encontrarnos en YouTube como John Silence Radio y también en Spotify. Recuerda, no salgas de casa, no salgas de casa.
pues estaba hablándoles de Silent Hill. De eso se trata. Mi experiencia, les voy a contar mi experiencia. Yo empecé a jugar Silent Hill por allá de cuando iba en la preparatoria. Me gustó mucho porque aquí en México hay un mercado nocturno en una colonia que se llama San Cosme. Es un tianguis, un mercado sobre ruedas, por así decirlo. Y San Cosme es nocturno, se empieza a poner en la tarde. Antes era muy padre porque encontrabas cosas a buen precio y pues de manera que no podías conseguir tan fácilmente. Y yo me acuerdo que un día que fui, vi que estaban jugando Silent Hill. Vi al personaje principal que se llama Harry Mason, que es el señor que pierde a su hija. Lo vi y iba corriendo con un hacha, ¿no? Y dije, se parece mucho al Resplandor. Ven cómo yo estoy traumado con el Resplandor, ¿no? Desde entonces, yo cuando la primera vez que vi Silent Hill, me hizo una referencia al Resplandor porque Harry Mason va corriendo, cojeando de una pierna y con un hacha, ¿no? Y dije, es que esto es igual que el Resplandor. Entonces inmediatamente adquirí el juego y, oh sorpresa, se volvió uno de mis juegos preferidos. Lo jugué por horas y por días porque antes pues no había internet, se los reitero. Entonces te trababas en los puzzles. Silent Hill tiene diferentes rompecabezas, diferentes cosas que tienes que ir armando que cuesta mucho trabajo. Entonces hay un puzzle en el cual tú tienes que tocar un piano y viene un poema. Entonces tú, de acuerdo al poema, tocas las teclas del piano. Y en ese poema hablan de aves. El mirlo voló y después la paloma regresó 2 metros, ¿no? Por ejemplo, las palomas son blancas, ¿no? Pero los mirlos no. Entonces tú tendrías que conocer el color de las aves para poder responder ese puzzle. Entonces si el mirlo voló 3 metros, entonces cuentas la octava de las notas y el mirlo es negro, entonces es un bemol. Y la paloma voló 2 metros hacia atrás, entonces es una nota normal. Entonces si estabas en do, re, mi, en fa bemol, regresas en 2 notas a do. Así están los puzzles bien difíciles. Y yo en ese entonces pues no podía contestarlos. Finalmente tuve que obtener una revista española donde ahí venía la guía del juego, ¿no? En ese tiempo muchos jugábamos con guía porque de plano yo me quedé trabado ahí en el piano. Y cualquiera que haya jugado Silent Hill sin ayuda va a saber lo que digo. Te quedas en el piano trabado días y meses, ¿no? Y para el piano se abre y sale una llave que abre una puerta. Silent Hill es muy bonito porque muestra lugares abandonados, tanto departamentos, en sí la ciudad completa está como abandonada, pero entras a departamentos, entras a hospitales psiquiátricos, entras a colegios y es muy bonito porque vas escuchando tus pasos en la soledad. Entonces, cuando tú juegas ese videojuego, tienes la sensación de entrar en él, de vivir en él y te da la sensación de haber realmente visitado Silent Hill. Una cosa muy perturbadora es que empieza a sonar la sirena de tornados, porque cuando suena es que se va a poner todo horrible, o sea, las paredes se oxidan, el piso se vuelve metálico y entonces empiezan a salir criaturas malignas que son las pesadillas de Alessa. Y después se vuelve a calmar todo. Pero durante ese periodo en el que se vuelve horrible, tú puedes morir porque salen unos bebés feos así como sangrientos que te persiguen. Y salen unas criaturas voladoras. Y bueno, salen muchos monstruos muy feos y muy deformes. Y muy al estilo Jigger. Y tú no sabes qué está pasando. Es lo más padre porque de repente incluso ves fantasmas. Vas en la calle y de repente ves una chica que está y te saluda, te levanta la mano y se desvanece. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces Silent Hill obviamente está en inglés. Y pues hablan como cuando salen los personajes. Uno de los personajes recurrentes es Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie es la madre de Alessa. Recuerden que Alessa fue la niña que quemaron en la primera entrega. Entonces Dahlia Gillespie te habla como de una forma muy extraña, está como muy afectada por lo que está pasando y pareciese que es una persona con problemas psiquiátricos. Y además habla de muchas cuestiones místicas porque es como muy religiosa. Entonces tú estás leyendo en inglés todo eso y dices, ¿qué? No, o sea, no entiendo nada. Entonces es muy difícil entender Silent Hill. Porque estás buscando a tu hija y de repente aparece y de repente desaparece y de repente encuentras un cuadernito de tu hija que te dice, papá, estoy en la escuela, y vas a la escuela y no está. Y luego Dahlia, la mujer loca que anda por ahí, que te encuentras en una iglesia, resulta que ella conoce a tu hija. Entonces dices, ¿por qué si yo nunca había venido aquí, no? Bueno, la historia es muy compleja. Resulta
que cuando Alessa le entregó su alma al demonio, por así decir, a Samael para torturar a todos los que la habían quemado y sufrieran sus pesadillas, su parte buena de Alessa, su alma, por así decirlo, entró a un bebé. Y ese bebé lo fueron a llevar a un orfanato. Ese bebé contiene el alma buena de Alessa. O sea, Alessa ahorita no está completa porque su verdadero yo radica en ese bebé que se posesionó de él para que pudieras salir de ese lugar, ¿no? Y resulta que tu hija es adoptada, la hija del protagonista, que se llama Harry Mason. Entonces es adoptada. Y es esa bebé que rescataron hace años del infierno que está viviendo Silent Hill. Y de algún motivo satánico, oscuro, regresó para fusionarse con Alessa. Y entonces Alessa pudiera tener más poder. Y entonces sí pudieran invocar a Samael. Y esa parte delimitada que es Silent Hill, donde está el reinado de este demonio, se extienda. Con ayuda de otro demonio que se llama Baltiel, que también sale. Se extienda y entonces Silent Hill se haga más grande, ¿no? Y es lo que quieren, despertar al dios. Y por eso necesitan a Alessa completa, porque Alessa fue quien hizo el pacto con él, ¿no? Y la secta ya lo sabe, o sea, la secta ya reconoce a Samael como su dios. Si se dan cuenta, es una historia súper complicada que no es común en un videojuego. O sea, tú te imaginas un videojuego y mucha gente piensa en Mario Bros. No, hay videojuegos muy complicados. Y Silent Hill en 1990 fue de los primeros juegos, porque ya había otros como Clock Tower o como Parasite Eve, pero Silent Hill marcó un icono en los videojuegos de terror. Marcó un punto y aparte. Aunque había otros juegos muy parecidos como Forbidden Sirens, que incluso si tú te pones a ver los orígenes de Silent Hill, está basado en Forbidden Siren. En realidad esos juegos no tuvieron mayor fama porque su movilidad era muy difícil, o su historia era muy compleja, o estaban en japonés, o no tuvieron tanto éxito por uno u otro motivo. Pero de todos esos, el que tuvo muchísimo éxito fue Silent Hill. Vámonos a los comerciales y ahorita regresamos. John Silence Radio. Mensajes del planeta. Nos hemos olvidado cómo ser buenos huéspedes, cómo andar ligeramente en la tierra, como hacen otras criaturas. Bárbara Ward. Vivimos sin él, podremos hacerlo de nuevo. El plástico es la nueva peste de nuestro planeta. Tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Si seguimos así, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Peces, ballenas, aves e incluso nosotros comemos diariamente pedazos microscópicos de plástico, tóxico para nuestro organismo. ¿Cómo podemos evitarlo? Todos podemos hacer algo al respecto. Evita el uso de bolsas de plástico en el supermercado. Carga contigo bolsas de tela reutilizables. No compres bebidas embotelladas en plástico. En su lugar, rellena de agua una botella reutilizable. Evita el uso de unicel. Guarda comida en contenedores reutilizables. Evita el uso de platos y vasos desechables. Lleva tu propia taza al trabajo para beber café. ¡Salvemos la tierra! Con tu ayuda, ¡Lo lograremos! Esta cuarentena no te aburras en casa, tenemos un montón de audiorelatos en este canal, cuentos de terror y de misterio completamente ambientados que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar con los audífonos puestos y las luces apagadas para que sientas más miedo. Puedes encontrarnos en YouTube como John Silence Radio y también en Spotify.
Recuerda, no salgas de casa. Pues bien, imaginemos un pueblo pequeño, de esos que son un poquito al estilo inglés, en medio de un gran bosque porque está en Carolina del Norte. Entonces es un pueblo que lo cruzan algunos ríos, tiene un lago que se llama un lago Toluca, tiene varios moteles porque la carretera por ahí pasa, es un lugar importante, tiene un centro psiquiátrico, un parque de diversiones, tiendas, muchas como negocios muy antiguos como de hamburguesas, gasolineras. Tiene dos partes, una que se llama Old Silent Hill, que es la parte como downtown, como la parte más antigua, y tiene el nuevo Silent Hill donde hay apartamentos y casas y moteles, y una zona turística que se llama Lakeview Hotel. Tiene un faro, tiene parque de atracciones que se llama Lakeside Amusement Park, tiene dos hospitales, uno se llama Alchemilla, Hospital Alchemilla, y el otro se llama Broken Heaven. O sea, te lo aprendes porque en Silent Hill necesitas utilizar un mapa. Te dan un mapa para que tú vayas viendo, incluso tú vas marcando el mapa en qué lugares se supone que está tu hija. O, por ejemplo, la escuela. ¿Cómo voy a llegar a la escuela? Pues Harry encuentra un mapa en uno de esos kioscos turísticos y él lo usa para estar viendo cómo llegar a Silent Hill. Y algunas calles están destruidas. Parece que pasó Godzilla por ahí, entonces tienes que irte por otras calles, ¿no? Y así está padre. Me gusta mucho. Se supone que viene Silent Hill tiene problemas desde por allá de los años 1600, cuando por fin se comenzaban a establecer las tribus en ese lugar. Nos remontamos un poquito a las historias de Stephen King, que nos habla que pues muchos de los que llegaron a colonizar se establecieron en lugares sagrados para las tribus amerindias, y esos lugares sagrados estaban protegidos por el Wendigo, o por así decirlo, por un demonio de la naturaleza. Entonces rápidamente se atribuían mortandades, epidemias, asesinatos, crisis, varias cosas terribles en los lugares donde estuvieron esos pueblos que se asentaron en lugares que eran sagrados. Lo mismo pasa con la película del Resplandor. Si ustedes no conocen la historia, el Overlook Hotel, que es donde pasa todo el desastre, fue construido en un cementerio indio, y las tribus lucharon mucho contra todos los constructores de ese hotel y no lo dejaban construir, hasta que finalmente lograron la construcción de ese hotel en ese lugar. Pero por supuesto es un lugar maldito, lleno de fantasmas, pues porque fue construido en un lugar sagrado. Así, también pasa eso en Cementerio de Animales, que también es de Stephen King. El cementerio de animales no es otra cosa más que la entrada a un cementerio Micmac, que es un cementerio indio. Los indios tenían la idea de que sus cementerios eran lugares sagrados, pero a veces llegaba el Wendigo y los invadía, los tomaba. El Wendigo es esta figura atávica que algunos lo conocen como un alce humanoide que cuida los bosques y que enloquece a las personas que entran a los bosques y los hace caníbales. Y bueno, cuando el Wendigo invadía un lugar sagrado, los indios tenían que irse porque empezaban a levantarse los muertos y a ser caníbales. Eran como zombies, ¿no? Esas son las leyendas en relación al Wendigo. Y bueno, en Silent Hill no es la excepción. Durante la Guerra Civil estadounidense y todavía más atrás, cuando estuvieran todos estos colonos y cuando todavía estaba la circunstancia con las tribus nativas, hubo muchos problemas y surgió después posteriormente, como ya saben que todos los que vinieron a colonizar eran cristianos, pero no eran católicos, eran como una especie de protestantes, ¿no? Y de ahí surgió algo que le llamaban la orden. Y la orden era un culto en donde adoraban supuestamente a Dios, pero en el fondo tenía unas raíces sobre la mitología amerindia y adoraban pequeñas deidades.
y practicaban la necromancia, y también de siempre se practicaron sacrificios humanos con el propósito de revivir al dios. Ese dios pues era Samael, conocido así por los cristianos. Realmente pues quién sabe cuál es su verdadero nombre, ¿no? Tiene que ver también con el tráfico de un estupefaciente llamada White Claudia, o en español Claudia Blanca, que se produce en ese lugar. Entonces, por el consumo de esa sustancia, de esa planta, pues el turismo creció en Silent Hill, pero siempre existió la orden. Entonces la orden tenía como el control del pueblo, gente muy famosa, muy poderosa, oficiales, gente en el gobierno pertenecía a la orden, eran muchísimos, yo creo que toda la élite de Silent Hill pertenecía a la orden. Entonces por muchos años estuvieron haciendo esta circunstancia. Las escuelas eran religiosas. Se supone que eran protestantes, pero en realidad ellos utilizaban la cruz de la orden para diferenciar sus escuelas de otras, ¿no? Entonces en la escuela, aunque se supone que había una enseñanza con una doctrina judeocristiana, en el fondo estaban enseñando la adoración en relación a este ser maligno que es el Dios que ellos siempre intentaron revivir con sus sacrificios. Y de ahí se desataron muchas cosas. El nudo argumental es de que cuando intentaron matar a Alessa, que es esta niña, y no lo lograron hacer, Alessa hizo su pacto con Samael. Al final Samael no apoyó a sus propios seguidores. Pues es que es un demonio, o sea, los demonios no tienen ese sentido de gratitud, ¿no? Entonces, de la manera que él pudiera, iba a joder a todos. Entonces, si esa manera era Alessa, pues lo iba a hacer. Entonces, por medio de Alessa, él tiene mayor control de Silent Hill. Pero aún la gente de ese lugar, los que están más arraigados a la secta, que es el Dr. Kaufman, que es Cristabella, que es la hermana de Dalia Gillespie, muchos otros que participan en la secta, pues ellos siguen con la idea de querer revivir a ese dios. Cuando tú llegas a Silent Hill, llega otra persona junto contigo, llega una policía, se llama Sybil Bennett. Esta es la historia original. Y Sybil tampoco pertenece a ese lugar. Entonces ella llega contigo y te ayuda a buscar a tu hija. Sybil te cuenta que pues en los alrededores esa zona estaba prohibida porque supuestamente las personas se intoxican con las cenizas. Silent Hill todo el tiempo es nebuloso. Pero es nebuloso no porque haya niebla, sino porque hay cenizas por el incendio que hubo. Entonces la gente se intoxica y es un lugar que está prohibido. Y Sybil alguna vez contó, y también lo dicen en la película, que ella salvó a un niño que lanzaron a las minas. Porque todavía en los alrededores de Silent Hill, en Brahms y otros pueblos que están por ahí, también son seguidores y también forman parte de esta secta. Aunque el núcleo estaba en Silent Hill, los pueblos de los alrededores también pertenecían a esta secta. Entonces todavía raptaban niños y los lanzaban a las minas donde aún está el fuego para entregárselo a este dios. Así de macabra esta situación. Imagínate, se te pierde tu hija en ese lugar donde poco a poco te empiezas a dar cuenta que hay una secta que mata a los niños para entregárselos a un dios y tu hija está perdida y te encuentras con pura gente loca que te da pura información errónea. Entonces de verdad es angustiante el juego, Es angustiante. Y así, cada Silent Hill es distinto. La idea original es el primer juego, donde es la historia de Alessa y de Cheryl. Cheryl es la niña que es el lado positivo de Alessa, ¿no? Pero Silent Hill 2 es diferente. En Silent Hill 2 se trata de James que va en búsqueda de su esposa, pero esto no se exenta de las cuestiones malignas que hay en el pueblo. Él se encuentra varias personas que están ahí sufriendo por alguna clase de pecado que cometieron. Uno de ellos se disparó, otro de ellos le disparó a alguien se suicidó y tú te los encuentras pensando que ellos están con vida y con el tiempo te vas dando cuenta que no, que son como almas en pena que están en ese lugar. Silent Hill 3 retoma nuevamente la historia de Alessa y de Cheryl. Por supuesto, Cheryl ya creció,
se salvó de haber sido muerta en Silent Hill, porque Silent Hill tiene varios finales, ¿eh? Hay un final donde no se salva, hay un final donde sí se salva, hay un final donde se salva la policía, hay un final donde se salva Harry Mason, hay otro final donde no se salva a nadie. Bueno, pero imaginando que Cheryl se había salvado junto con su padre. Ella tiene sueños recurrentes sobre ese poblado y ya cuando es adolescente decide ir a ver por qué tiene tanta cosa en su cabeza relacionada a ese pueblo. Y nuevamente pues llega al pueblo y se da cuenta que era una trampa y se encuentra a Lesa y bueno, es un desastre. Eso es Silent Hill 3. Silent Hill 4 se trata de se llama The Room. Es una historia muy rara porque Silent Hill 4 no se desarrolla en sí en Silent Hill. Se desarrolla en un cuarto en el cual tú estás encerrado y se llama se le llama The Room. Por medio de ese cuarto y de un culto y de una pared, tú puedes viajar a Silent Hill como a través de un portal. Nos narra la historia de Walter Sullivan, que él había sido un niño pobre que estaba en un orfanato de Silent Hill y que bueno, por supuesto que en estos orfanatos, este orfanato se llamaba Wish House. En este orfanato pues era una tapadera del culto que había en Silent Hill y también se utilizaban a esos niños para la adoración de la deidad y para los sacrificios. Entonces el Walter es un niño que logró escapar, que en su infancia vio todo eso y de adulto se convirtió en un asesino por todo el trauma de haber vivido esa circunstancia, ¿no? Y así vienen otros Silent Hill. John Silence Radio. Contribuye para la preservación de nuestro planeta. Cuida la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Cambia los focos tradicionales por focos ahorradores. Aprovecha la luz natural del sol para hacer tus actividades. No dejes todo para la noche. Desconecta los aparatos cuando no se estén utilizando. Desconecta. ¡Salvemos la Tierra! Esta cuarentena no te aburras en casa, tenemos un montón de audiorelatos en este canal, cuentos de terror y de misterio completamente ambientados que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar con los audífonos puestos y las luces apagadas para que sientas más miedo. Puedes encontrarnos en YouTube como John Silence Radio y también en Spotify. Recuerda, no salgas de casa. Mensajes del planeta. La Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Mahatma Gandhi. Es una circunstancia muy intensa jugar este juego. A mí me encanta y me hace sentir muy bien y no lo podrían entender hasta que no lo juegan, porque de verdad es que en gran parte del juego tú te sientes tranquilo. Es como muy melancólico, es como muy solitario, es como estar en un pueblo abandonado y estar investigando. No todo es monstruos, no todo es demonios. Claro que en las partes climáticas y en las partes más importantes te tienes que enfrentar a esos monstruos, pero no siempre, ¿no? Y bueno, ¿por qué llegamos a este punto de hablar un poquito más sobre esta historia? Porque a veces yo hago los programas de Silent Hill y nadie sabe ni qué rayos es, ni qué se siente jugarlo. Y bueno, después de muchos años les comento que dejaron de salir entregas de Silent Hill, porque además mientras más entregas salían, más bizarro se hacía y más se desgastaba su concepto original y se alejó mucho de su concepto original, y a los fans de Hueso Colorado ya no nos gustaba mucho. Y los que consideran su competencia Resident Evil
se dieron cuenta que Resident Evil siempre ha ido escalando y siempre ha tenido títulos nuevos. Pero Resident Evil no es su competencia. Pues miren, Resident Evil no puede ser la competencia de Silent Hill porque Resident Evil trata de zombies. Y entonces tiene una dinámica muy distinta porque no es tan misterioso. Ya después, como el Resident Evil 6 me parece, el 6 o el 7, ya es un poco más oscuro, ya es un poco más de historia, ya es un poco más complejo, ya es un poco más tipo Silent Hill. Pero no hay competencia entre ellos. Y Silent Hill se estancó, Resident Evil siguió creciendo y salieron unos juegos, por ejemplo Alan Wake. Es un juego para Xbox que se parece mucho a Silent Hill porque también tiene una cuestión psicológica muy profunda que narra la historia de un escritor que va a una montaña, a un lugar también muy boscoso, a escribir una historia, pero empieza a ver fantasmas y entonces también empieza ahí a tratar de aclarar un misterio. Pero es un poquito más movido que Silent Hill porque ahí no disparas con un arma, sino con... Sí tienes un arma, pero disparas con una luz, o sea, tú lanzas la lámpara hacia los fantasmas para que ellos se deshagan o se hagan hacia atrás y no te toquen, ¿no? Silent Hill no es tanto de persecución, sí tienes bosses, o sea, jefes, por así decirlo, ¿no? Boss, te enfrentas a diferentes jefes, pero es en circunstancias eventuales, no todo el tiempo es una corretiza. Resident Evil todo el tiempo es estar corriendo y para muestra un botón que es Resident Evil 3 Nemesis. Es buenísimo, o sea, es otra clase de experiencia y a mí también me gusta, pero no es comparable. Adam West se compara un poquito, pero el caso es que Silent Hill se atoró. Y también hicieron remakes de algunos juegos muy fantásticos como Resident Evil 4, que a mí me gustó mucho Resident Evil 4 porque los zombies hablaban y estaba muy divertido el juego e hicieron un remake, pero de Silent Hill nomás no hacían remake ni hacían nada, lo habían abandonado. Y después salieron que iban montándose en la fama de Walking Dead, iban a sacar a un personaje famoso de Walking Dead para que fuera el personaje principal. Daryl, el de la ballesta, iba a ser el personaje principal de Silent Hills. Así se iba a llamar, Silent Hills. Yo vi hubo un demo en el cual tú estás como en una habitación encerrado y tienes que ir como descubriendo misterios, pero el juego se veía bien diferente, súper diferente, y la verdad es que a mí no se me hacía muy parecido al Silent Hill original y no me gustó, y por motivos desconocidos no se pudo concretar la creación de Silent Hills, no se pudo concretar. Entonces otra vez a todos los fans de Silent Hill nos abandonaron y después en Instagram los creativos empezaron a subir diferentes cosas y empezaron a decir diferentes argumentos sobre algo que podíamos ver entre líneas, un nuevo Silent Hill. Y ahí vienen las sorpresas, porque bueno, se supone que estaban trabajando en esta historia que se llama The Medium, donde ya sabemos que va a participar Akira Yamaoka, que es el que hizo la música de Silent Hill. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor The Medium es lo que estábamos esperando, ¿no? La continuación de Silent Hill. Por algún motivo no le pusieron Silent Hill, pero le pusieron The Medium y guarda las características esenciales de Silent Hill, ¿no? Pues The Medium se trata de una medium que también tiene una circunstancia psicológica muy, muy profunda, ya que ella tiene que ir a Cracovia a descubrir el misterio de unos niños asesinados. Entonces, como tiene poderes, puede viajar entre dos mundos. Se me imagina que es algo así como el videojuego de vampiros que estaba antes. ¿Cómo se llamaba ese videojuego de vampiros? Ya me acuerdo, se llamaba Soul River. Soul River era un juego de vampiros para PlayStation, donde el vampiro principal podía viajar entre dos mundos. A mí esa parte se me hacía muy complicada, porque de por sí tú tenías que investigar los escenarios, y luego tenías que modificar el tiempo y el espacio, y en el mismo escenario viajar en otros escenarios. Entonces, ay, no sé si de medio me va a volver loco, Pero bueno, total de que yo ya estaba seguro que tenía que adquirir el Xbox Series X, porque tenía que jugar lo que yo pensaba que era la continuación de Silent Hill, que iba a ser The Medium. Pero, ¡oh, sorpresa! Acaban de filtrarse algunos detalles sobre una supuesta entrega para PlayStation 5, que es Silent Hill. Pero este sí es el mero Silent Hill, y que posiblemente
sea uno de los primeros juegos para esta consola. Incluso se está esperando un evento de Sony. Esperemos que por estas circunstancias que estamos viviendo no se cancele, pero este evento que va a ser en junio nos va a mostrar este nuevo juego que va a ser Silent Hill. Entonces, si se dan cuenta, Silent Hill de PlayStation va a competir contra The Medium, que es un juego para Xbox. Sin embargo, tenemos a Akira Yamaoka en The Medium y seguramente no va a estar en Silent Hill. Entonces aquí pues hay una controversia porque todos esperamos que Akira Yamaoka participara en esta circunstancia de este nuevo Silent Hill, pero también se supo que hubo algunos problemas entre los creativos, entonces a lo mejor por eso hubo esa división, pero nosotros salimos beneficiados porque va a haber dos juegos con la intención de basarse en el mundo de Silent Hill, de basarse en el universo de Silent Hill. Uno sí pertenece a Silent Hill, el otro no, pero está Akira Yamaoka ahí, ¿no? Participando. No sabemos si también estén trabajando en este proyecto, pero tenemos a un proyecto que había cancelado Hideo Kojima, que es el de Silent Hills, porque no había adquirido además la franquicia de Konami. Se cree que en este proyecto tenemos a Keishiro Toyama y quién sabe si Akira Yamaoka también. Entonces Akira Yamaoka podría estar participando en los dos. Se me hace muy increíble porque vamos a tener dos juegos muy parecidos, del mismo mundo, de la misma franquicia, el retorno más poderoso de Silent Hill, peleando contra sí mismo en las dos plataformas más importantes, en las dos consolas, perdón, que va a ser PlayStation 5 y Xbox Series X, y va a estar peleando contra sí mismo y no va a tener competencias. Y entonces ha llegado el momento y ha llegado la era de Silent Hill. John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para Salvar nuestro planeta. Mensajes del planeta. Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales. Jimmy Carter. Esta cuarentena no te aburras en casa, tenemos un montón de audiorelatos en este canal, cuentos de terror y de misterio completamente ambientados que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar con los audífonos puestos y las luces apagadas para que sientas más miedo. Puedes encontrarnos en YouTube como John Silence Radio y también en Spotify. Recuerda, no salgas de casa. No salgas de casa. Y va a estar peleando contra sí mismo y no va a tener competencias. Y entonces ha llegado el momento y ha llegado la era de Silent Hill. Y otra cosa increíble e importante es que nos hablan que este nuevo Silent Hill que va a salir para PlayStation 5 va a ser un reinicio de la saga, un reinicio. Espero que lo hagan bien, porque por ahí yo tengo alguna controversia con uno que otro personaje que aparecen en varios Silent Hill, pero que tienen origen solo en uno. En este caso es Cabeza de Pirámide, Pyramid Head, que es uno de los jefes más malos de Silent Hill 2. Hace su aparición en la película y en otro Silent Hill, pero sin basarse realmente en su verdadero origen. Pyramid Head significa la negación, significa el resentimiento, significa el sentimiento más profundo que tiene James Sunderland por haber matado a su esposa. Entonces es la culpa que lo persigue, es la culpa que lo quiere hacer pagar y por eso es invencible.
y por eso te sale en Silent Hill 2, pero luego salió en la película sin ningún motivo aparente, y luego salió en otros Silent Hills sin ningún motivo aparente, pero él tiene su base y su razón de ser en Silent Hill 2 porque él simboliza la culpa de James Sunderland, que él ha olvidado. Espero que no vaya a salir en Silent Hill 1 porque no tiene ni razón de ser, ¿no? Pero bueno, en las dos películas salió Pyramid Head porque es uno de los personajes más queridos de la franquicia, ya que tiene una imagen demasiado extraña, tiene como una falda hecha con piel humana y tiene como una máscara gigante de un triángulo. Parece realmente un inquisidor de esos, así como del infierno, ¿no? Parece realmente un inquisidor de esos, así como del infierno, ¿no? Pero bueno, estas son las noticias que les quería dar. Parece que viene Silent Hill para PlayStation 5. Esperemos que pronto ya nos den la sorpresa. Y entonces ya no sabemos qué vamos a hacer. O sea, vamos a jugar PlayStation 5 o vamos a jugar Xbox Series X. Como si estuvieran muy baratas las consolas. Y tenemos que aprender y tenemos que visualizar bien los trailers para elegir con cuál consola vamos a vender panquecitos para lograr adquirirla. Desde ahorita, chicos, hay que vender panquecitos y pulseras porque van a estar bien caras. Dicen que van a estar casi en 15,000 pesos. La verdad es de que es demasiado dinero, es mucho dinero. Y sí vamos a tener que hacer una venta de pulseras y de panquecitos para ver si podemos lograr juntar. Y el problema es que ahora ya no se sabe ni cuál se debes de comprar. Al final, pues ambos van a tener juegos increíbles. Dicen que el PlayStation 5 viene también con unas gráficas súper. No sé cuál vaya a ser mejor, todavía no están a la venta, entonces todavía no hay una comparación correcta ni adecuada. Y por ahí me decía Brawley, mi amigo Brawley, que es un experto en videojuegos, me decía que no se debe de comprar la primer consola que sale porque siempre sale con errores que después se modifican en las ventas posteriores y que ya son otro modelo, ¿no? Ya sin esos errores. Entonces pues hay que esperar PlayStation 5 o Xbox Series X. Ambos van a tener un Silent Hill. El Silent Hill original va a estar en PlayStation 5, pero The Medium también se ve que es un ejercicio interesante porque ahí están los creativos de Silent Hill 2 junto con Akira Yamaoka. Esto fue John Silence Radio, me dio mucho gusto hablar con ustedes, de verdad estoy muy contento por esta noticia. Ustedes saben, mi vida está matizada por este videojuego. Yo jugué mucho Silent Hill y creo que gran parte de mi percepción de la realidad y de la vida es gracias a este juego, la manera en que ahora veo la vida. Entonces yo de verdad los invito a que lo jueguen. Pueden jugarlo en su versión más primitiva de PlayStation, pero bueno, busquen la manera de conocer este juego si no lo conocen. Es algo muy interesante, van a sentir haber viajado a ese lugar. Vamos a esperar, cuando haya más noticias se las voy a hacer saber. Esto es John Silent Radio. Recuerden, por favor, comenten, denos like y suscríbanse. Mensajes del planeta. La raza humana es el cáncer del planeta. Julian Huxley. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta.
esta cuarentena no te aburras en casa. Tenemos un montón de audiorelatos en este canal, cuentos de terror y de misterio completamente ambientados que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar con los audífonos puestos y las luces apagadas para que sientas más miedo. Puedes encontrarnos en YouTube como John Silence Radio y también en Spotify. Recuerda, no salgas de casa. John Silence Radio.